¿Qué onda? Pues ¿Cómo andas? todavía aquí vivo. Ah, Qué bueno, qué bueno. Vale, Luis. Entonces, ya estuvieron revisando los videos y los programas que les envié. Los programas ya, los videos no mucho. Porque pues, quieren hacer nada más puras cosas bien diabólicas. Por eso tengo el ¿Eh? fondo de pantalla ese, ¿no? También feos los programas, profe. ¿Están qué? También feos los programas. Porque están bien feos. Pues, porque está muy, un algo complejos. Están algo complejos. Pues es que si quieren hacer el mal como lo piden, entonces sí se tornan así muy complejos. Está como que, bueno, a mí se me hacen un poco difíciles de analizar. Sí, ya no, es lo que sucede es que ya no están tan fáciles. Tienen ya muchas cosillas que son complicadas Ya ven. de revisar, tal como dices. Entonces, esta cosa, no. Entonces, bueno, este no está tan complicado, entonces. Este, o bueno, sí tiene ya algunas cuantas complicaciones y ya se va a empezar a poner más difícil el asunto, pero pues por eso lo estamos haciendo la explicación. Pues tiene muchas cosas y sobre todo, como dices, no, sí están bastante complicados de analizar, pero pues eso lo vamos intentando solventar, ¿no? De alguna forma, Sí, 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 sí. ¿va? Entonces, sí, fíjense, bueno, vamos a empezar con esta cosa, ¿no? Va de nuez todo este. Bueno, esto ya lo habíamos visto, ¿no? Cómo cambiar el nombre de la ventana de consola con el console.title igual a malo. Sale. Es lo que estoy haciendo en este caso. Esta onda estoy generando entonces una consola, esta cosa de aquí, y ya lo único, ay, me choqué que haga eso de veras. Y ya lo único entonces que estoy haciendo es modificándole el texto que tiene aquí. Este no es el que tenía que realizar, es este, ¿no? ¿Cómo se está haciendo entonces esa modificación del texto? Nada más lo estamos ingresando entonces como su atributo, un atributo que se llama title. Fíjense, vamos a ver, vamos a ponerle console.title. Viene aquí. Esta onda está ingresando, como dice, obtiene o establece el título que se va a mostrar en la barra de título de la consola. Va a regresar entonces la cadena que se va a mostrar en la barra del título de la consola. La cadena de título tiene una longitud máxima de 24.500 caracteres. Entonces son un montón, ¿no? De caracteres. Les puede dar ahí algunos errores. Les manda qué tipo de errores les puede dar. Esta onda les va a regresar entonces un valor. Pero la parte interesante de esto es que también ustedes pueden asignarle un valor a esto, como lo estamos haciendo nosotros aquí. Y entonces le estamos asignando esta cadena de texto a este atributo. Esto se llama un atributo entonces de la consola. Como ya les había comentado, entonces todo aquí en la computadora, de acuerdo a los paradigmas que hemos estado, que se han estado programando, que es el paradigma de programación orientada a objetos, este, se va a tratar entonces de un objeto. Inclusive esa consola o esa ventanita de consola se trata entonces de un atributo, ¿no? Perdón, de un objeto, los cuales tienen dos cosas, uno, atributos y por el otro lado, métodos. Estos siempre los hemos estado manejando, pero no les habíamos estado dando nombres. Entonces, vean, para el análisis aquí tenemos este que se va a tratar entonces de un atributo. O sea, sé cómo podemos nosotros describir este, este objeto. Y por el otro lado tenemos estos los métodos, que va a tratarse entonces de cuál es la funcionalidad entonces de ese objeto. El objeto va a ser el consola, ¿no?
Y nosotros entonces tenemos este atributo que nos va a dar el título de la ventana, o podemos tener ese writeLine que lo que hace es escribir directamente en la consola. Generalmente, como se programan esas cosas, los atributos van a ser sustantivos, o sea, nombres propios técnicamente, y los métodos van a ser, los vamos a nombrar entonces con verbos. Esto como está, pues si está en inglés, pues sería write, ¿no? Escribir. Pero si nosotros lo hubiéramos colocado, sería escribir línea, ¿no? ¿Va? Bueno, vamos a ver otras cosas. En este caso, ahora estamos utilizando el método del objeto directorio. El objeto directorio entonces va a tener estos métodos que nos va a obtener entonces el directorio actual en el que nosotros estamos, ¿cómo se llama? Eh, Nosotros estamos trabajando, ¿no? Entonces va a ser el directorio actual en el que estamos teniendo, y aquí lo estamos regresando. ¿Qué nos está dando esta cosa? Como pueden ustedes ver, que dice public static string. Nos está regresando entonces una cadena de texto. Esta cadena de texto la estamos asignando entonces a esta variable que se llama string path. ¿Sale? Y aquí lo mostramos entonces. Ven, voy a ejecutar esta cosa y teníamos entonces aquí, ¿no? Le cambiamos el nombre a malo. También otro de los atributos es este icono que nosotros modificamos aquí en Project y Options, Project Options, y que modificamos entonces donde dice Application Icon. Este. Ya buscamos y le pusimos este icono, ¿no? Que parece una bolita o no sé qué será eso. Un ovoide. ¿Sale? Va que va. Obtenemos entonces ese directorio actual y ya nos muestra entonces el nombre del directorio. Aquí está, ¿no? Directorio es todo esto. Aquí es donde se está ejecutando entonces mi programa. Yo puedo ingresar directamente a ese programa, a ese directorio. Aquí está. Entonces tenemos todos estos datos, ¿va? Tengo toda esta información. Sale. Luego, ¿qué viene? Generamos un directorio auxiliar. Vamos a crear un directorio auxiliar, o que se llame aquí auxiliar. Nosotros lo único que le estamos diciendo entonces es que añada el path, este path, a, o más bien que le añada esta cadena de texto a este path para indicar entonces que nos vamos a encontrar ahora en users, CBO, documents, share develop, todo esto, debug, y luego viene un diagonal y le vamos a poner entonces auxiliar, diagonal auxiliar. ¿Sabes? Eso nos va a permitir entonces crear el directorio auxiliar. Se abrió. Este de aquí, ¿no? ¿Sale? Va. Pero antes de eso necesitamos hacer el manejo de excepciones para crear el directorio. Ese manejo de excepciones nos puede servir o nos va a ser de mucha utilidad para controlar posibles errores que estén sucediendo en tiempo de ejecución, como ya les había indicado. En este caso vamos a controlar este de si el directorio sí existe. ¿Va? Probamos entonces, revisamos si el directorio existe con esto, ¿no? Con el path 2. Si existe, entonces escribimos que el directorio existe, luego le decimos else, intentamos crear el directorio con esta cosa de aquí, directory.create directory, y le damos entonces la dirección, entonces donde nosotros queremos crear nuestro directorio. Esa dirección path 2 nosotros la podemos modificar, porque como tenía la idea, no recuerdo quién fue el que tenía esa idea entonces de dañar esos archivos, pero tenerlos a la mano o tenerlos en alguna memoria o en algún lado para asegurarnos entonces que tenemos una copia de esos archivos por si se llegan a dañar o se empiezan a dañar, y ya podemos decir, ah, bueno, ya te recuperamos entonces este archivo, ¿no? ¿Sale? Intentamos crear ese directorio. Ese directorio, cuando se intenta crear ese directorio, entonces pueden existir errores en tiempo de ejecución. Puede ser entonces que a lo mejor en algún remoto caso, eh, por algún problema entonces de direcciones,
este directorio entonces se intente crear o no llega a pasar entonces a esta parte, se intente crear y entonces esto nos va a salir que esta línea de aquí, la 41, nos puede producir un error. Ese error entonces lo calculamos, perdón, la capturamos, perdón, aquí en catch. Y entonces ya también indicamos que el proceso de creación falló debido a esta cosa de aquí. Esta se va a tratar entonces de una excepción, que va a ser un tipo de datos especial que se llama excepción, que va a lanzarse cuando todo lo que tengamos aquí en el try, o más bien lo que tengamos aquí en el try, llegue a producir algún error en tiempo de ejecución. ¿Sale? ¿Va que va? Sí, sí vamos bien hasta ahí. Sí estoy grabando. Entonces ahí capturamos la Pues sí, excepción. profe. Ajá. Sí, va. Y ese final, aquí, si no es necesario, le podemos eliminar la parte finally. Este finally siempre se va a ejecutar. O sea, siempre se va a estar ejecutando y por eso lo podemos eliminar. Si no es necesario, entonces que ustedes lo coloquen, porque siempre les va a mostrar entonces aquí que el programa continúa, ¿no? Entonces el programa continúa. Porque sí pudo existir entonces que el directorio existiera, ya no lanzó esta cosa un error y por tanto entonces no lo tenemos que capturar. Pero de todas maneras es es un buen ¿cómo se le llama esto? Una buena práctica de programación. Entonces, hacer la revisión de estas cosas, ¿va? Mantenemos entonces aquí el read key para mantener esto. Ya había ejemplificado entonces esto del try catch también con unas divisiones entre cero. Puede ser que uno de sus algoritmos requiera entonces realizar divisiones con un número variable y ese número variable también puede incluir el cero. Entonces, la mejor forma de utilizar esto y para que no se detenga el programa es colocarlo dentro de un try catch. Bueno, una vez que pasa eso, entonces comenzamos a recorrer todos los archivos, ¿va? Con esto del objeto directorio, vamos a utilizar entonces la función enumerate files con esta dirección. Recuerden que path, lo que yo estoy aquí llamando path, es la dirección entonces de las carpetas o de los archivos donde nos estamos moviendo, ¿no? Este me está enumerando entonces todos los archivos que se encuentren en esta dirección. ¿Va? Y eso lo va almacenando en esta variable arch. Cada que se realice alguna ejecución o se cambie a otro número o a otro nombre de la lista, entonces se va a ir, va a irse modificando, dependiendo entonces de cómo sea esta parte de ¿cómo se llama? De que se van guardando los archivos en esta parte. Perdón, los nombres entonces de los archivos, ¿va? Bueno, ya que tenemos bueno, esto se va a salvar entonces en esta variable temporal, o esta que yo le llamo a veces variable dummy o variable temporal, todo esto que se está metiendo en el for each, y con esto obtenemos entonces el nombre del archivo como tal. ¿Por qué? Porque aquí nos va a dar entonces el nombre del archivo, pero con toda la dirección que tiene. Y esto después lo vamos a utilizar. Este nombre del archivo va a tener entonces, al tratarse de una cadena de texto, también es un objeto. Recuerden entonces que ahora todo lo que estamos trabajando aquí son objetos. Entonces va a tener una funcionalidad que se llama substring, en la cual vamos a cortar la cadena de texto que esté guardada en esta variable hasta el punto donde se obtenga la longitud del path, o sea, la longitud de la dirección, toda esa dirección enorme que nosotros tenemos ahí, la de C, dos puntos, diagonal, bla, 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 bla.
hasta length más uno para obtener entonces esa subcadena, por eso se llama substring, obtener esa subcadena de esta cadena y entonces asignarla a esta nueva variable o este nuevo objeto cadena, ¿no? ¿Sas? ¿Sale? Hasta ahí estamos bien. Después vamos a limpiar entonces la pantalla y escribimos esto, escribimos el nombre del archivo, como ven aquí está el nombre del archivo y después vamos a leer todo su contenido, por eso viene entonces de file, ahora vamos a ¿cómo se llama? A la variable file, perdón, al objeto file, al objeto tipo archivo, pueden porque aquí todo lo estamos manejando entonces como objetos. También los archivos se van a tratar de objetos. Ya vimos que los documentos, la ventana de consola, inclusive los archivos se van a manejar como objetos, ¿no? Vamos a leer entonces todo el texto del nombre de este archivo. Ahí está. Lo leemos, lo guardamos en el contenido y lo mostramos. ¿Qué es esto de aquí, no? Fíjense, aquí tenemos este código completito. ¿Sabes? Entonces, una vez que ya está el contenido aquí, vamos a hacer lo siguiente. Lo que me habían pedido es, bueno, si ya tenemos entonces todos esos archivos que tenemos en esta carpeta, ¿por qué no creamos entonces una carpeta auxiliar en donde se salven todos estos archivos? Porque vamos a ir sobre ellos, ¿no? Para hacerles modificaciones. ¿Va? Está bastante bien. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es intentar otro try catch o colocar otro try catch para intentar la copia de todo el directorio de origen al de destino. ¿Sale? Y entonces intentamos hacer la copia del directorio de origen al directorio de destino. Estamos viendo entonces con este file.copy, entonces vamos a pedirle que realice la copia y escribimos entonces o combinamos el path con el nombre. Esto no, a lo mejor no tuvimos que haberlo utilizado si no hubiéramos hecho esta parte de acá, ¿va? Esto de aquí. Pero la ventaja entonces de esto es que ahora nosotros tenemos ese nuevo path 2 y ese nuevo path 2 lo tendríamos que combinar entonces con el nombre del archivo nuevo, con el nombre del archivo, para no perder entonces esos nombres de los archivos de manera correcta, ¿no? Entonces, ahí está todo esto. Este es el nombre entonces del archivo, análisis 01032022, ¿no? .cs. Entonces, estamos haciendo la copia, se está intentando. En caso de que falle, me va a marcar el error, el proceso falló debido a, y ahí está, el proceso falló debido a exception de entrada y salida, io.exception. Y nos está diciendo que el archivo, todo esto es el path 2, vean, hasta acá, hasta auxiliar. Y ya luego nos da diagonal, análisis 01032022.cs, ya existe. Quiere decir que estamos intentando hacer la copia de esto cuando ya existe, entonces pues, no tiene mucho sentido, ¿no? ¿Va? Sale, pues ya entonces lo único que estamos haciendo es leyendo cada uno de los archivos e intentándolo copiar.
y ahí ya desaparece. Entonces, nuestro proceso final es que todos estos archivos se hace una copia de seguridad, entonces, en esta carpeta, ¿no? ¿Sale? ¿Hasta ahí estamos bien? Ahí, déjenme quitarles entonces la carpetita y ahí está el programa. Creo que el programa ya se lo subí completito. ¿Sas? ¿Sas o no sas? O ya se durmieron horriblemente. Hola, bueno. Sí, bueno. ¿Sí me escuchan? Creo que sí, medio. ¿Acaso escuchar como que abren el micrófono? Pero no. Es que anda fallando esta cosa, no sé. ¿Qué pasa? Bueno, pues ahora ya nada más, entonces nos queda pues intentar copiar, ¿no? Los archivos, perdón, abrir los archivos y escribirles alguna cosa. Entonces vean, lo que voy a hacer aquí, o inclusive hasta los podríamos borrar, pero bueno, no queremos borrarlo porque aquí nos va a generar ahí algunos problemas, ¿no? O podría ser, como estamos ejecutando el archivo, el ejecutable aquí mismo, pues puede ser entonces que nos llegue a producir errores si borramos o intentamos borrar ese archivo. Ahí sí nos va a decir de cosas. Entonces, pues vean, voy a borrar entonces ese auxiliar y vamos a escribir entonces en el archivo, ¿no? Ahí está. Ya tenemos entonces aquí cada uno de los archivos, estamos recorriendo cada uno de ellos, intentamos copiarlo. Una vez que ya se haya intentado copiar, aquí entonces vamos a escribir sobre ellos, ¿no? Por ejemplo, ahora nada más vamos a escribir sobre los archivos CS. Tenemos entonces que ahora sería ¿no? Pat nombre. Este va a ser completo o podemos utilizar entonces este arch. Este arch va a ser el nombre del archivo completito, ¿va? Con esto podemos leer entonces el contenido del archivo. ¿Sale? Por ejemplo, la forma más así horrible de hacerlo sería entonces querer escribir directamente sobre el archivo. ¿Va? Bueno, vamos a escribir sobre todos ellos, ¿no? Entonces, nosotros tenemos para realizar ese tipo de tareas, la, entonces el objeto tipo file que nos va a permitir o que nos permite entonces escribir directamente sobre archivos, ¿no? Perdón, manejar archivos. Ya lo manejamos aquí, para copia, por ejemplo, y para la lectura de todo ello. Pero también tenemos otras cosas. Por ejemplo, podemos copiarlo, crear entonces incluso un archivo, desencriptar, eso también estaría interesante, realizar la encriptación de ese archivo. Vean, cifra un archivo de forma que solo cuenta utilizado para cifrarlo, solo la cuenta utilizado para cifrarlo puede descifrarlo, ¿no? ¿Sale? Si es igual, si existe.
tener entonces el control de acceso, obtener entonces sus atributos del archivo, si son de lectura, de escritura o inclusive ocultos, ¿no? Por ejemplo, esta cosa, ¿no? Vean, podemos hacer eso a la mala. Podemos poner primero el set attributes. Vamos a ver qué les regresa. Fíjense entonces cómo pueden ustedes ir trabajando con esto. Ponerle entonces el de set attributes y les dice public static void set attributes. Entonces, pues no les está regresando absolutamente nada. Ese void indica entonces que no les está regresando ningún tipo de valor. Y entonces podemos colocarlo como tal. Y ahora nada más necesitamos ver, bueno, no me está saliendo aquí, pero pueden ustedes ver si ya lo están colocando en file.set attributes, les va a salir una cajita que le llaman el tooltip en inglés, que no sé cómo traducirlo al español, que les dice que entonces establece los atributos de entrada y salida para los archivos, para un archivo de una ruta completa, de una ruta que sea completa, ¿no? Estos atributos pueden ser escondido, de solo lectura, normal o de tipo archivo, ¿va? Entonces, el path que nosotros podemos poner para todo el archivo va a ser ese, porque es el que nosotros estamos leyendo en ese momento. Y después vendría el file attributes. Aquí, afortunadamente, nos está inmediatamente indicando esto, que nosotros tenemos que crear un file attributes, ¿no? ¿Va? Pueden ver entonces que les da muchísima información para para que ustedes puedan ingresar estos parámetros. ¿Sale? Va que va. Entonces le ponemos file attributes. Oh, que la cansé. No me dejó. File attributes. Y aquí podemos entonces ponerle punto, porque se trata entonces de una especie como de diccionario, pero que en realidad se llama enumeración. Esas enumeraciones contienen entonces ahí la información o ya están como valores constantes. Se va a tratar entonces como una colección de valores constantes que van a indicar entonces que se tenga que realizar alguna acción en particular o que contienen más bien ciertos números o ciertos atributos, ciertas variables con unos valores fijos. Por ejemplo, podemos tener aquí que sería normal, ¿no? El archivo es normal y no tiene establecidos otros atributos, ¿no? Pero podemos, por ejemplo, ponerle el hidden. El archivo está oculto y por lo tanto no se incluye en un listado de directorios ordinario. Lo ponemos como hidden, ¿va? Ahora, esto también yo les sugiero que lo coloquen dentro de un try catch, porque eso también nos puede generar entonces alguna excepción. Y escribir aquí entonces console.writeLine. Al colocar atributos, entonces ponerle aquí y ponerle nada más e.toString, ¿va? Y acá de este lado, entonces ya nada más sería cuestión de que nosotros escribiéramos, ahí lo dejo todo eso, de que nosotros escribiéramos console.writeLine, con un writeLine. Ponerle, se cambió, se modificó el atributo del archivo, ¿va? Entonces ahí con eso modificamos entonces el atributo del archivo y ejecutamos, ¿va? Directorio, el programa continúa. Ahí está. Luego dice que se modificó el atributo del archivo. Modificamos el atributo del archivo. Ya dice que todo eso se está copiando. Ahí está el PDF que contiene mucha información cifrada. Terminó. Vamos a ver entonces ahora directamente aquí al debug. Pueden ustedes observar, entonces yo lo tengo que nada más estos archivos, que los archivos ocultos se sigan mostrando.
Pero ahora podemos ingresar a alguno de ellos y darle clic en propiedades y se darán cuenta entonces que los atributos ya los tiene todos como ocultos, ¿va? Por tanto, entonces esos archivos, si en dado caso que no tuvieran la opción en Windows de que se mostraran los archivos ocultos, pues se podrían entonces, no se verían y ya pues la persona diría, pues, ¿qué pasó con mis archivos, no? ¿Sale? De todas maneras, aquí tenemos este auxiliar, nuestra, nuestro programa creó entonces esta carpeta auxiliar para poder entonces copiar estos archivos y restaurarlos en caso de que estuvieran dañados, ¿no? Adiós. Y entonces ya con esto lo podemos restaurar. Entonces ya ustedes lo pueden hacer así, restaurar. Decir, bueno, aquí están entonces todos los archivos que perdiste, ¿no? ¿Sabes? Va, vamos a seguir viendo. Entonces, con esto, entonces ustedes pueden modificar, escribir sobre ellos. No, más bien, cambiar atributos. Cambiar atributos de los archivos. Que pueden ser entonces como archivo, bueno, sería normal, de lectura-escritura, de solo lectura, entonces eso que, dejaría los archivos que no pudieran ser modificados, ocultos que quedan ocultos entonces a la vista y como archivo. Ese también es muy similar al normal, pero tiene algunas propiedades de solo lectura, dañando inclusive también algunos archivos ejecutables, ¿no? Que no pudieran realizar entonces tareas de escritura, de lectura y escritura, ¿va? Va que va, entonces ahí les dejo esta parte del código para que vean cómo sería. Sería con estas simples líneas, ¿no? ¿Vemos alguna pregunta? ¿Tenemos preguntas? ¿Alguna pregunta? Que no, profe. ¿Ya lo probaron? No. Ve que está bueno. Porque ya los hace ocultos, ¿no? Y está algo largo, pero se ve que está muy bueno. Pues es que te digo que esta onda empieza ahí a fallar. Perdón, empieza a ser mucho más largo para que puedan realizar todos esos procesos, ¿no? Eh, Entonces, bueno, puede quedar esa onda, ¿no? Ahí ya con eso les quedan, les genera ahí los atributos Ujú. para que lo modifiquen entonces. También pueden hacer el proceso inverso y quitarle entonces ese atributo de oculto, ¿no? Para nada más que lo genere como normal. Esto, pues entonces por el momento se los voy a comentar, ¿no? Como que la base sería esto, ¿no? Profe, Entonces recorrer. ¿Cómo? está transmitiendo en Twitch. Sí, también. La otra vez lo estaba viendo desde la escuela en Twitch. Ah, ya. Sí, se puede. Bueno, creo que lo pueden ver mejor hasta del celular. Lo han trabajado. Yo he No, visto ese que se se meten, ve pero como lo luego ni se explica. alcanza a ver, ¿no? No. Bueno,
Ahora vamos a colocar esta otra parte, ¿no? Pues ya quedó, ¿no? Eliminamos entonces el siguiente paso para el siguiente true, esta onda. Y ahora ya, ahora sí sería entonces agregar información o texto al archivo. ¿Vas? Entonces, para eso, nosotros, bueno, ya aseguramos que el archivo existe, el archivo ya lo copiamos y ya nada más, entonces, por ejemplo, aquí, nosotros intentamos escribir en el archivo. Va. Otra forma en la que ustedes se pueden utilizar en lugar del try catch para que no les genere problemas ahí existenciales o problemas más rudos, sería lo siguiente. Vamos a utilizar using. Esa es una nueva instrucción, esta de using. Con esta entonces vamos a crear una especie como de contexto nuevo donde nada más se va a utilizar entonces la instrucción o donde solamente va a vivir la instrucción que coloquemos dentro de esas paréntesis, ¿va? Ese using entonces estamos utilizando ahí estos espacios de nombres, estas cosas que vienen hasta acá arriba que bueno, del otro grupo les estaba comentando que esta parte se trata entonces como una caja de herramientas. Todo esto nosotros estamos creando nuestras propias herramientas para poderlas utilizar y ya después ustedes podrían crear su propia librería para el mal, que podrían utilizar entonces con esto, con el using system y ya nada más entonces mandar a llamar las funciones que ustedes mismos hayan creado. Van a ser entonces como sus destornilladores, sus pinzas, todo eso. Y en este caso, Ah, pues va, va. taladros, martillos y todas esas cosas que sirven para romper, ¿va? Entonces, aquí nosotros vamos a meter en el using esta cosa. Para que nosotros podamos escribir en este archivo, vamos a utilizar entonces esta cosa que se llama un string writer, un escritor directamente sobre los archivos. Y esto lo vamos a añadir, lo vamos a asignar entonces a un file. Utilizamos entonces ese file y le ponemos el create. Perdón, no es ese, es append text. Y vamos a escribir entonces aquí el archivo, el arch, ¿no? Ese arch, recuerden que se trata entonces de la dirección del archivo al cual nosotros queremos, pues, modificar. ¿Va? Sale pues. Entonces ya tenemos ahí esta onda. Esto entonces, ¿qué nos permite? Nos va a permitir mantener el archivo, pero agregarle información adicional. Entonces, al agregar esa información adicional, ¿dónde la vamos a agregar? En esta dirección de memoria, en esta dirección, perdón, del archivo, ¿va? Que se encuentra entonces en el disco duro o en una memoria en donde ustedes estén ejecutando, hasta este momento como está estructurado el archivo, en donde ustedes estén ejecutando su programa, ¿no? Colocamos entonces unas llaves que abren y llaves que cierran y todo entonces lo que vamos a escribir aquí utiliza anteriormente este using. Si alguna de estas cosas llega a fallar, no hay ningún problema. El programa puede continuar, a menos de que existan fallos ya importantes, ¿no? Pero en este caso, la forma en cómo tenemos estructurado el programa, nos hemos asegurado de que no existan esos posibles fallos. ¿Sabes? Entonces, vamos a utilizar este escritor que nosotros estamos asignando ya a este archivo con el SW y le ponemos un simple writeLine. Y le escribimos aquí al final, dañamos hasta con estas cositas que tenemos acá. ¿Sabes? Y ya. Nada más con eso estamos entonces escribiendo eso e inclusive, bueno, ya podrían, que eso es así como que una cosa muy tonta, pero que muchas veces por eso luego los atrapan y ya le ponen por mí. Ahí está, ¿no? Entonces aquí
Le estamos diciendo entonces que escriba directamente, que le va a añadir entonces al archivo que se encuentra entonces en esta dirección con este escritor. Voy a utilizar entonces todo esto en este nuevo contexto. En este nuevo contexto entonces voy a utilizar ese SW, WriteLine, y escribimos. Si alguna de estas cosas llega a fallar, no hay ningún problema, se encuentra dentro de este contexto. Es como si estuviéramos utilizando entonces un try catch y todo lo que yo les enseñé acá arriba, en esta parte, ¿va? Entonces, bueno, ya tenemos esto, salvamos, compilamos para ver que no haya errores. Y ahora sí, fíjense, vamos a ver. Voy a borrar de nuevo mi auxiliar para que vean que no haya problemas aquí. Y tengo entonces estas cosas, ¿no? Voy a abrir con un bloc de notas. Ahí está, ¿no? Este es el archivo, entonces son códigos que ya teníamos o que he subido, ¿no? En GitHub, con los que hemos estado trabajando. Sale. Una vez hecho esto, entonces regresamos aquí al programa, ¿va? Ejecutamos. Ahí está. El programa continúa. Y pues se abrieron todos los archivos, ¿no? No hizo absolutamente nada. Bueno, aquí nos dio una excepción. El proceso no puede obtener acceso a este archivo, ¿no? Al malo porque está siendo utilizado por otro proceso. ¿Por qué? Porque se está intentando escribir a sí mismo. Entonces, pues eso va a provocar un error. Habría entonces a esto, ahora sí, está ejecutándonos un problema, un problema. Entonces es probable que mejor utilizáramos este try catch para evitar esa problemática. Pero bueno, aquí lo dejamos así para que vean entonces cómo funciona ese using. Venimos entonces aquí al archivo. Vemos el de análisis que acaba de entonces de ser modificado. Revisamos el bloc de notas. Fíjense, me encuentro entonces aquí en Document, Shard Develop, malo 2, bin, debug, donde tengo entonces mi archivo ejecutable. No estoy haciendo ninguna edición ni nada. Y les escribe entonces esto. Vamos a revisar algún otro. Por ejemplo, este lo voy a abrir entonces también con un bloc de notas. Para que vean entonces cómo, aunque se encuentre cifrado, aquí lo tengo entonces, esta cosa está cifrada. Tiene todas estas cosas descifrados, pero finalmente, al final, nos pone esta información. Y ya le agregamos ahí información que no debería de estar. Y empezó a dar tos. Y si intentamos entonces abrir el archivo, ya no, bueno, no lo puedo mostrar aquí en la otra pantalla, pero pueden escuchar que, déjenme ver si se ejecuta de este lado. Déjenme cambiar entonces la ventana, pero, ¿dónde está no? Ahí estoy y aquí está entonces el Word. Dice que el contenido está ilegible entonces en este documento, ¿no? Para recuperar, si quiere recuperar entonces el contenido del documento. Aquí ya, pues por supuesto, dañamos entonces este archivo de Word. Entonces, pues no se pudo revisar, ¿no? Entonces ahí tuvimos esa modificación entonces del archivo. También este de icono, bueno, este parece que no se dañó en ningún problema, no tuvo ningún problema. Vamos a revisarlo. Igual aquí tenemos entonces, todo esto está cifrado, pero al final pueden ustedes revisar que dice entonces que dañamos el archivo por mí, ¿no? Entonces le escribió esta cosa adicional a cada uno de estos archivos. No tuvo piedad.
Se detuvo entonces hasta este por el problema en que ya eso fue un problema, entonces que no puede evitar el using, dado que está intentando escribirse a sí mismo. Entonces ahí hay que agregarle algo para que no intente escribirse a sí mismo el programa, para que genere entonces esas problemáticas con los archivos, por ejemplo, ejecutables, para quitarlo entonces de esto. Entonces con esta simple línea podemos elegir entonces que se genere entonces ese problema con el archivo y podríamos inclusive leerlo y sustituirlo por alguna otra cosa, ¿no? Cambiar nombres también de los archivos, entre otras cosas, ¿no? Nunca cerrarlo y entonces, pues producirle ahí también problema por eso, ¿no? Cambiar entonces también, fíjense, también tiene, a pesar de además de los atributos, podemos cambiar el tiempo en que fue creado, el último momento del acceso, la última vez entonces que se escribió y podemos entonces seguir modificando entonces estos atributos de los archivos para que se generen ahí problemas bastante locos, ¿no? Bien. Set creation time, time. Entonces ya nos está indicando que podemos escribir este archivo y ya nos pondría entonces un datetime, punto, por ejemplo ahora, ¿no? ¿Sabes? También podrían ustedes entonces modificar ahí el tiempo de creación entonces del archivo, sin ningún problema, para crear entonces su propio programa que les modificara entonces esos accesos, últimos accesos o la fecha de creación y decir, bueno, no, es que yo creé mi archivo esa fecha, entonces tiene por qué aceptármelo, ¿no? ¿Sale? ¿Tenemos alguna pregunta con esto? No, profe. Esperanzas de no tener preguntas. ¿Cómo lo ven entonces? Pues está bueno para hackear cosas. Para sacar mucha información. Más bien de los archivos, sí, pueden ustedes entonces también hacer copias de archivos y dañarlos y decir entonces, bueno, aquí tengo la copia de tus archivos, los tengo secuestrados. Ajá. O finalmente también les puede servir entonces para modificar ahí atributos de varias carpetas, crear sus propias carpetas, generar programas entonces para que no realice entonces todas esas cosas, ¿no? Sino también que les, modifique entonces o les cree archivos nuevos, carpetas nuevas, para que tengan una organización un poco más correcta, ¿no? De sus propios archivos. Inclusive podrían ya con esto generar el archivo, generar un programa, entonces que ya una vez que hayan creado entonces todos sus programas que me tienen que entregar, este, vaya buscando entonces en los folders de cada uno de ellos, o las carpetas entonces de cada una de estas soluciones y extraiga entonces el program.cs, lo extraiga y les cambia entonces el nombre, ¿no? Por ejercicio 01 o ejercicio 02. Hay que se aseguren de ello. Y y ya nada más entonces que los mande directamente a una carpeta y esa pues ya ustedes la comprimen, ¿no? Tampoco no he subido el archivo malo 2. Qué loco. Bueno, ahorita mismo entonces para que no hagan tanto la sufrición, les mando el programita, ¿no?
Va, profe. Sí, para que lo revisen y entonces ya lo tengan disponible. Ahí va. Te va a llamar Malo 2. Como siempre. Entonces, nada más ustedes van a decir, oh, la chulada, ¿no? Pues sí, profe. ¿Cómo? Sí, profe. Se pasa. Dice que no puede, que no lo puedo subir. ¿Qué pasa? Va, entonces más o Sí, menos, ¿cómo lo ven? Ah, ya se lo bueno. detectaron. ¿Cómo? Ya se lo detectaron que es malicioso. Ya me detectaron que es malicioso, sí, seguramente. Ahí va de vuelta. Es que esta onda me ha estado fallando mucho, ¿eh? El GitHub. Y sobre todo para subir estos programas. A lo mejor sí detecta que anda haciendo ahí cosas medio extrañas. Pero ya está, les pongo entonces aquí el programa en este. Ahí está. Ahí está el código en el GitHub. ¿Sale? Pues ahí para que lo chequen y le den una ojeada. Falta revisar ahí una cosilla que sería, por ejemplo, evitar entonces que se lance a los archivos ejecutables o que nada más ataque a los archivos .docx, los de Word o los de Excel o los de PDF, o revisar entonces también, no solamente atacar, sino revisar alguno de esos archivos para cambiarles los nombres o cambiarles las fechas o alguna cosa así que necesiten hacer ustedes, con sus propios archivos. Y sería esa onda, ¿no? Con estas, cómo realizar entonces estos procesos, ¿va? Bueno, entonces pues ahí tienen el archivo, ya nada más sería cuestión de que en un ratito subo el video. Le subo entonces ese video y ya vayan checando entonces ese archivo, ya nada más a revisar algunas otras cosas y aparte de eso les estoy dando algunos conceptos de programación orientada a objetos, entonces Va, que no profe, los, va. no los sorprenda el peligro, ¿va? Bueno, entonces pues hasta aquí la dejamos. ¿Sale? Sí, profe. Va. Entonces pues ahí está. Archivito. Y nos estamos viendo, ¿va? Vale. Vale, chicos, nos estamos viendo, ¿va? Sí, Yo creo que, profe. ay Dios, yo creo que ya va a ser presencial la siguiente. Entonces, sale Aditi, Citlali y Luis. Sale, profe, hasta luego, gracias. Nos vemos.